La clase de hoy iniciamos hablando de figuras literarias. Ustedes tendrán en la memoria el significado de qué es una figura, ¿no? Una imagen, un gráfico, una figura siempre trata de motivar o llevar la visión a algo. Y hablando de ello, figuras literarias justamente tratan de embellecer el lenguaje. Acá tenemos algunos ejemplos. Dice, miraba como el alba pura, sonreía como una flor. Otro ejemplo tenemos, mi corazón es un geranio detenido. Dulce miel, verde bosque, la naturaleza es sabia. Se comió los libros para aprobar el examen. Son frases que mencionamos en algunas ocasiones. Pero ellos son ejemplos. Ahora vamos a qué son figuras literarias, también conocidas como figuras retóricas. Son formas no convencionales de emplear las palabras, es decir, no en todo tipo de textos no se emplea estas palabras, pero estos nos sirven para dotarlas de expresividad, vivacidad o belleza, para hacerlo más interesante el lenguaje literario, con el objeto de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir. Las figuras literarias son típicas del discurso literario y de sus distintos géneros, tanto de la poesía, de la narrativa. Dentro de la narrativa tenemos el cuento, la novela, la fábula, la leyenda, el mito, el ensayo también. Tenemos el drama dentro de ello, que se puede utilizar las figuras literarias. También son empleados en el lenguaje coloquial, es decir, en el lenguaje cotidiano que empleamos nosotros. Por ejemplo, dice, se durmió peor que una piedra, ¿no? O se durmió como una piedra. Es una figura literaria, por ejemplo, es una metáfora, o perdón, una hipérbole. Eh, el- Lágrimas del cielo, por ejemplo, ¿no? En fin, hay al filo del saber, en fin, hay una serie de figuras literarias que nosotros lo empleamos en nuestro actuar diario. Tenemos varias figuras literarias que en esta faceta vamos a abarcar vamos a comenzar con la figura literaria símil. Símil es la figura literaria que consiste en comparar una cosa con otra para embellecer una idea o la realidad. Para ella se usan algunas conjunciones comparativas. Esos términos que se utilizan son como, parecen, igual que o tal que. También vamos a mencionar algunos ejemplos de símil. El primer ejemplo tenemos, el río es como un ímpetu salvaje. ¿Cuál será el conector que hace que haya comparación entre el río y el ímpetu salvaje? Es el término como. Entonces, naturalmente, esto es un símil que se emplea en el lenguaje literario. Tenemos algunos versos del poema de César Vallejo. Dice, ahora que me asfixia Bizancio y que dormita la sangre con flojo cognac dentro de mí, también es un símil. ¿Cuál es el término que lo hace de una comparación? El cómo. Tenemos dos ejemplos más, finos labios como de grano, eres igual que una estrella. Ahí en el primero utilizamos como, en el segundo igual. Y en fin, muchos ejemplos podemos ir creando de símil. Símil es una figura literaria que embellece enormemente el lenguaje literario para crear poesía básicamente y en los otros géneros literarios. Como segunda figura literaria tenemos la metáfora. La metáfora es una figura literaria de significación, da referencia de un objeto o una cualidad de este a través de otro, en virtud a cierta semejanza. Por ejemplo, en vez de decir la lluvia del cielo, digo lágrimas del cielo, por decir lluvia. Es una figura literaria de metáfora.
Acá hay otro, dice el fuego de tus labios, por decir calor, pasión, ¿no? El ocaso de la vida, el ocaso es el atardecer del día, ¿no? Pero en este caso decimos el ocaso de la vida es la última etapa, la vejez, la senectud. Cabellera de agua, por decir por catarata. El caballo volaba sobre el pasto, el caballo no vuela, pero corre a velocidad, ¿no? Entonces lo reemplazamos a la velocidad por volaba. Son algunos ejemplos que hemos creído conveniente tenerlos acá para el aspecto de la metáfora. Ahora pasamos al epíteto. El epíteto es la figura literaria por supresión o adición. Consiste en juntar palabras o elementos, pero omitiendo las conjunciones. Es decir, vamos a considerar un sustantivo con su adjetivo. Es decir, vamos a resaltar la cualidad del sustantivo a través del adjetivo. Tenemos ejemplos y avanzo por la noche pura, limpia, serena, como un temblor inmenso. Verde bosque, el verde está caracterizando al bosque. Pálida luna, ¿no? Su cualidad de la luna. Otra figura literaria. Personificación. Figura literaria patética, atribuye carácter humano, viviente a seres inanimados, animales y plantas. Es decir, le damos características de un ser humano. Me lo dijo un suspiro, ¿no? La flor y el agua que miro. El zorro pensó que era su oportunidad. Mi cuarto llora tu ausencia. Estamos dando cualidades humanas a seres inanimados o a animales o también puede ser a plantas. Luego dice, sentía que había pasado 1000 años desde la última vez que la vio. Nosotros duramos ni 100 años, ¿no? Se comió los libros para aprobar el examen, que eso supone que había leído cantidad, ¿no? Pero podemos decir exageradamente de esta forma. Se ahogó en un vaso de agua. Son figuras literarias de... Ahora tenemos las actividades. Actividades que van a realizar ustedes alumnos en esta semana junto a las actividades que se ha hecho llegar el día domingo. Acá tenemos dos actividades que tienen que cumplir hasta el sábado o máximo el domingo. Hacer llegar una fotografía de ello, de cada uno de estos. Primero es crear un poema de 4 estrofas mínimo, que puede ser de más, utilizando las figuras literarias antes mencionadas, símil, metáfora, epíteto, personificación e hipérbole. Tenemos 5 figuras literarias que debemos emplearlo necesariamente en el poema y subrayarlos, tratando de ver qué figuras literarias son. 2, crea un cuento sobre el río Cajas. Ustedes pueden inventarse un relato fascinante, ustedes que conocen el río Cajas, y utilizando algunas figuras literarias que hemos mencionado. El cuento debe estar dividido en párrafos y tener como mínimo 25 líneas. Lo pueden hacer de más. Yo creo que no se limiten a su nivel, no limiten su creatividad. Ustedes son muy creativos y pueden hacer un excelente relato y una excelente poesía. Bueno, muchachos, ha sido esto la clase de las figuras literarias. Si alguna pregunta desean hacer, me lo dejan en el grupo de quinto grado. Muchas gracias.